bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a lana mamajada llenaba el callejón del taller cuando Hortensia Villanueva recogió sus agujas por última vez, con el niño apretado contra el pecho y la lluvia golpeando los adoquines del patio trasero. Yo la conocí en esa calle. Era abril, y el mercado se acercaba como se acercan todas las cosas que no se pueden detener, despacio, sin ruido, con la certeza de quien sabe que llegará puntual. Hortensia tenía 38 años ese día, y llevaba 16 tejiendo en el taller del señor Evaristo Fuentes, el comerciante más próspero que el pueblo de Valdehondo había visto en 3 generaciones. 16 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para aprender a conocer las vetas de cada madera, el crujido de cada escalón, el silencio que precede a las tormentas. Hortensia conocía el taller mejor que su propio nombre. Conocía cuáles hilos se enredaban con la humedad, cuáles bastidores necesitaban aceite en los ejes, a qué hora del invierno entraba la corriente por la ventana del fondo y hacía errar la trama. Conocía todas esas cosas. Y esa mañana de lunes, con el niño con fiebre en brazos y la lluvia cayendo sobre los tejados de pizarra, supo también que ya no importaba nada de eso. Ramón tenía 7 años y llevaba 3 días con las fiebres. No eran fiebres de niño travieso, que se van con una infusión de tilo y una noche de sueño. Eran fiebres que subían al atardecer y lo dejaban tembloroso y quieto, con los ojos brillantes como 2 monedas al sol, mirando el techo de la habitación con esa expresión que tienen los niños enfermos cuando ya no les queda energía ni para asustarse. Hortensia había pasado las 3 noches sin dormir, con una mano sobre la frente del niño y la lámpara de aceite encendida en la mesita de madera, escuchando cada cambio en su respiración. El médico del pueblo, don Severino, había pasado la tarde del sábado y había dicho que había que mantenerlo abrigado y esperar, que las fiebres así a veces cedían solas y a veces no. El lunes por la mañana, Hortensia había enviado recado al taller. Necesitaba 3 días, solo 3. Ramón necesitaba a su madre y ella necesitaba saber que el niño iba a estar bien antes de poder poner un pie fuera de esa habitación. El señor Evaristo Fuentes apareció en la puerta 2 horas después. Era un hombre de 50 y tantos años, con los bigotes cuidados y la chaqueta de paño oscuro que siempre usaba para mostrar que era un hombre de negocios, no un artesano. Llevaba el sombrero en la mano, lo que en él no era señal de cortesía, sino de que venía a decir algo que quería que pareciera civilizado. Entró sin esperar a que lo invitaran. Miró el cuarto, la cama donde Ramón dormitaba, la palangana con el trapo húmedo, la ropa tendida cerca de la ventana para secarse. Una mujer con hijos enfermos es un lujo que un negocio no puede permitirse, dijo, y su voz era la voz de quien ya tomó la decisión antes de llegar. Hortensia lo miró desde el otro lado de la cama. Tenía el trapo húmedo todavía en la mano. 3 días, dijo. Le pido 3 días, señor Fuentes. Lo que usted me pide no cambia lo que yo necesito. Se puso el sombrero. Esta tarde recojo los bastidores. La habitación la necesito libre antes del viernes. Y se fue. En el taller había 4 aprendices esa mañana. Los 4 habían escuchado. Hortensia lo supo porque cuando bajó las escaleras para devolver las llaves del almacén, los 4 la miraron con esa mirada
que tienen las personas cuando presencian algo que les incomoda, pero no tienen intención de remediar. Eran jóvenes, todos menores de 20 años, con las manos ya callosas de trabajar el telar y los ojos ya aprendidos en el arte no meterse en lo que no les conviene. Hortensia puso las llaves sobre el banco de madera sin decir nada. No dijo nada porque no había nada que decir que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho. Recogió sus agujas, las suyas propias, las que había traído de la casa de su abuela Felisa cuando empezó a trabajar allí, con los mangos de hueso pulido y la punta fina que le permitía hacer el doble pespunte que nadie más en el taller sabía hacer, y salió a la calle. Lluvia seguía cayendo, y Evaristo Fuentes no le había pagado el último mes. Aquí me detengo un momento, porque quiero que entiendan bien lo que eso significaba. El último mes eran 22 días de trabajo en el taller, más los encargos del convento que Hortensia había terminado la semana anterior. No era una cantidad pequeña, era suficiente para pagar el alquiler de la habitación durante 2 meses. Era suficiente para el médico, para la medicina de Ramón, para la harina y el aceite, y los frijoles secos que llenaban la despensa pequeña del cuarto. Sin ese dinero, Hortensia tenía una semana para encontrar dónde vivir, cómo comer, cómo mantener al niño abrigado mientras las fiebres cedían. Y tenía algo más que la preocupaba, que en ese momento no lo podía decir en voz alta ni siquiera a sí misma. Tenía un papel que guardaba doblado en 3 partes dentro del forro del baúl de madera donde guardaba la ropa buena. Un papel que llevaba guardado casi 3 años, desde el día en que el administrador del convento de las Siervas del Santísimo, un hombre tranquilo llamado Bernardo Osal, había venido al taller a firmar un encargo de mantas de invierno para las monjas. 20 mantas, gruesas, con el punto de doble trama que hacía Hortensia. Un encargo grande, bien pagado por adelantado. Evaristo había cobrado ese dinero. Las mantas nunca llegaron al convento, pero el papel, con la firma de Bernardo Osal y el sello de cera del convento, seguía en el forro del baúl de Hortensia, y Hortensia no sabía todavía si ese papel era su salvación o una piedra más que la hundiría si lo usaba mal. Esa tarde, mientras Ramón dormía con la respiración un poco más tranquila y el olor del tomillo que había hervido en la estufa llenaba el cuarto, Hortensia oyó golpes suaves en la puerta. Abrió esperando quizás al médico o al casero con el aviso de desalojo anticipado. Era Presentación Morales. Presentación tenía 60 años largos y vivía 3 calles más abajo, en una casa pequeña con el tejado reparado con teja nueva en un lado y teja vieja en el otro, lo que le daba un aspecto de animal con 2 pelajes distintos. Era viuda desde hacía 12 años, desde que su marido Siriaco había muerto de un golpe el pecho mientras cargaba sacos de cereal en el molino. Hilaba en casa, vendía lo que podía en el mercadillo de los jueves y subsistía con la pequeña pensión que le había quedado del jornal de Siriaco y con lo que le daban por encargos menudos. No era una mujer próspera, pero era una mujer que sabía lo que era necesitar. Traía un cuenco con caldo de gallina. A el niño, dijo simplemente, y entró sin esperar. Se sentó en la silla baja junto a la cama de Ramón y le puso la mano en la frente con la misma naturalidad con que una persona revisa si el pan está listo.
frunció un poco el ceño, sintió. «Está bajando», dijo. «Lo sé», dijo Hortensia. Estuvieron un rato en silencio mientras Ramón tomaba el caldo, despacio, con esa docilidad de los niños enfermos que no tienen fuerzas para resistir nada. La lluvia seguía afuera. En alguna parte del callejón, un gato maullaba en el tejado con una insistencia que no conducía a ningún lado. «He oído lo del taller», dijo Presentación. Hortensia no respondió. «Tengo una habitación», dijo la anciana. «No es grande, pero tiene ventana». 3 días después, la lluvia regresó, y con ella, Hortensia y Ramón entraron en la casa de Presentación Morales, con el baúl de madera, el hatillo de ropa, las agujas de hueso de la abuela Felisa y una gallina llamada Benita, que Hortensia había recibido en pago por un encargo de calcetines el invierno anterior, y que desde entonces la acompañaba con la convicción de una sombra. Benita era una gallina rubia con una cresta ladeada que le daba un aspecto de permanente desacuerdo con el mundo y que emitía opiniones en voz alta sobre cualquier cambio de circunstancias, especialmente los que implicaban entrar en espacios nuevos. El cuarto era pequeño, sí. Tenía una ventana que daba al huerto trasero de los vecinos, donde crecían unas coles enormes que en primavera florecían en amarillo. Tenía una cama y media, contando el catre que Presentación sacó del desván con olor a cedro. Tenía una viga de madera oscura en el techo de la que colgaba un racimo de lavanda seca que perfumaba el aire con una suavidad que a Hortensia recordó de improviso a la casa de su abuela en la sierra, y tuvo que volver la cara hacia la ventana un momento. Presentación no lo comentó. Puso agua a calentar en la cocina. Esa noche, mientras Ramón dormía con la fiebre ya casi ida, las 2 mujeres se sentaron a la mesa de la cocina con un candil entre las 2. Presentación tenía lana, no mucha, pero tenía un saco de lana cruda de oveja que había comprado el otoño anterior y que no había llegado a hilar toda. Hortensia miró la lana, tocó una porción con los dedos, sintió el peso, la textura, la grasa natural que la hacía resistente. Buena lana, no la mejor, pero buena. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Hortensia. Presentación entendió la pregunta sin que necesitara explicación. «El mercado de abril es en 16 días. 16 días. El mercado de abril era la única feria del año donde los compradores de la ciudad venían a Valdehondo, venían desde Salamanca, desde Zamora, a veces desde más lejos. Venían a hacer pedidos para el invierno, mantas, colchas, calcetines de lana, chales gruesos. Un buen pedido en el mercado de abril podía sostener a una familia durante los meses fríos. Un mal año en el mercado de abril, o no tener mercado, significaba subsistir a diente de los encargos menudos del pueblo que nunca alcanzaban. Sin el mercado de abril no podrían pagar la deuda de la lana que necesitaban comprar a crédito para producir. Sin producir, no tenían nada que vender. Y Evaristo Fuentes ya había comenzado a correr su versión de la historia. Lo supieron 2 días después, cuando Hortensia fue a la tienda de géneros de Candelaria Prieto a preguntar el precio de un fardo de lana teñida. Candelaria era una mujer buena pero prudente, de esas que no mienten, pero tampoco dicen más de lo necesario. La miró un momento antes de responder, y en ese momento Hortensia entendió que había algo que la otra mujer estaba midiendo cómo decirle. «Ha habido un comentario»,
dijo Candelaria, despachando el trapo con movimientos innecesariamente ocupados, que el último encargo del convento hubo un problema, que se perdió parte de la partida por descuido en el almacenamiento. Hortensia sintió el frío bajar despacio por su espalda, como el agua de la lluvia cuando encuentra una grieta en el tejado. ¿Quién lo dijo? Candelaria no respondió, pero miró un segundo hacia la calle, en dirección al taller de Evaristo Fuentes, y eso fue suficiente. El rumor era esto, que Hortensia Villanueva había arruinado varios encargos por descuido, que había habido mantas mal almacenadas, que habían llegado a los clientes con olor a humedad, que era una mujer poco fiable para encargos de importancia. El rumor estaba diseñado con precisión quirúrgica, porque era lo suficientemente vago para no poder refutarse directamente, y lo suficientemente concreto para sembrar duda en cualquier comprador que hubiera oído hablar de ella. Hortensia pagó el precio de la lana sin regatear. Salió de la tienda, caminó hasta el final de la calle donde empezaba el camino hacia la era, donde nadie la vería, y se quedó quieta un momento con las manos apretadas sobre el chal de lana color musgo que llevaba sobre los hombros, sintiendo el frío del aire de marzo en la cara y el peso de lo que acababa de escuchar. Luego dio media vuelta y volvió a casa de presentación. Tenía 15 días, y Evaristo Fuentes tenía el mercado, los clientes, la reputación y ahora también la mentira. Lo que sucedió en los días siguientes no fue una historia de milagros, fue una historia de trabajo. Y eso, a mi manera de ver, es mucho más hermoso que cualquier milagro. Hortensia y Presentación trabajaban desde antes del amanecer, cuando el aire de la casa olía todavía a la leña que quedaba en los rescoldos de la noche anterior, y la luz grisácea del alba entraba apenas por la labor, ventana del huerto. Presentación hilaba con el uso de toda la vida, con esa paciencia de mujer que ha hecho la misma cosa tantos años, que ya no necesita mirar las manos para saber que están haciendo bien su trabajo. Hortensia tejía, usaba el punto de doble trama que le había enseñado su abuela Felisa en la sierra, un punto que entrecruzaba los hilos en 2 capas en lugar de una, lo que hacía la manta más gruesa, más pesada en la mano, más cálida al tacto. Las mantas de Evaristo Fuentes eran de un punto sencillo, más rápido de hacer, más económico en lana. Las mantas de Hortensia tardaban el doble en tejerse, pero cuando terminaban, tenían un peso distinto en las manos, un peso que hablaba. Ramón, con la fiebre ya completamente ida, se sentaba en el suelo junto al telar de Presentación y recogía los retales, organizaba los ovillos, dormía de vez en cuando con la cabeza apoyada en el saco de lana y la gallina Benita acurrucada a su lado como un perro guardián. Benita había aceptado la casa de Presentación con la condición soberana de que se le permitiera opinar sobre cualquier visita, lo que hacía con vocación. Al 5.º día apareció un problema que Hortensia no había calculado. La lana que habían comprado a crédito era suficiente para 8 mantas. 8 mantas no eran suficiente para un puesto en el mercado de abril, con presencia real. Necesitaban al menos 12, 15 si era posible, y la deuda del primer fardo vencía el día después del mercado, lo que significaba que si el mercado fallaba, no podrían pagar ni la primera deuda.
Presentación lo miró con calma desde el otro lado del telar. Lana en el desván de los Margallo, dijo. La dejó allí Ciriaco antes de morir. Son 3 sacos. No sé si sirven todavía. Fueron esa misma tarde. Los sacos llevaban 12 años en el desván de los Margallo, bajo el tejado de pizarra, junto a una ventana pequeña que cerraba con pasador de madera. Hortensia abrió el primer saco y metió la mano. Lana cruda, apelmazada por el tiempo, con olor a madera vieja y a la grasa seca de los años, pero entera, sin polilla, porque alguien había puesto lavanda seca entre las capas, y la lavanda había hecho su trabajo en silencio durante todos esos años. Hortensia sacó un puñado y lo olió, cerró los ojos, luego asintió, sirve. Presentación exhaló despacio, como quien lleva tiempo conteniendo el aliento sin saberlo. El 8º día, la sombra de Evaristo Fuentes volvió a cruzar el umbral. No fue en persona, fue a través de Matías Bejarano, el agente de mercado, un hombre delgado con el pelo aplastado, con aceite, que hacía la ronda por los talleres y productores del pueblo en las semanas previas al mercado, a asignar los puestos y confirmar las inscripciones. Vino a la puerta de la casa de presentación, con una libreta y una pluma y una expresión que era la expresión de alguien que viene a cumplir una formalidad desagradable. Señora Morales, dijo, sin dirigirse a Hortensia, le traigo recado del comité de mercado. Este año los puestos están asignados por orden de registro y por historial de participación. La señora Presentación Morales tiene historial, sí, pero su puesto del año pasado fue de los menores. Se le asignaría al fondo de la plaza, en el extremo del molino. El extremo del molino era el lugar más alejado de la entrada, donde los compradores llegaban ya con las carteras medio comprometidas y el interés menguante. ¿Y por qué no al frente?, preguntó Presentación con una calma que no era ingenuidad sino experiencia. Matías Bejarano carraspeó. Productores con mayor historial que solicitan los puestos centrales. El señor Fuentes, entre ellos. Hortensia, que había estado escuchando desde la cocina con las manos ocupadas en un ovillo, salió al umbral. ¿Podemos registrar el puesto a nombre de las dos? Bejarano la miró. Era la primera vez que se miraban directamente. En sus ojos había algo que no era crueldad sino algo peor, indiferencia bien alimentada. El registro es por productor, no hay doble inscripción, y se fue. Esa noche, después de que Ramón se durmiera y la casa estuviera en silencio, salvo por el crepitar de la estufa y el ruido distante del viento entre los álamos de la acequia, Hortensia sacó el baúl de madera del rincón y lo abrió. Olía a cedro y a ropa sin usar y a los años que tenía dentro. Sacó la ropa con cuidado, dobló cada pieza sobre la cama. En el fondo, bajo la capa de tela que forraba el interior, estaba el papel. Lo desdobló despacio. Era un documento de encargo con membrete manuscrito, fechado en octubre de hacía 3 años. El papel estaba amarillento por los bordes, pero entero. La letra del administrador del convento, Bernardo Osal, era una letra pequeña y vertical, de escribano que aprendió el oficio con escuela. 20 mantas de doble trama. Punto Villanueva según muestra presentada. Entrega comprometida para noviembre de aquel año. Precio pagado en adelantado. El sello de cera del convento de las Siervas del Santísimo en la esquina inferior derecha. Color vino oscuro con el emblema de las manos juntas.
la firma de Evaristo Fuentes recibiendo el encargo en nombre del taller, con fecha. Las mantas nunca habían llegado al convento. Hortensia lo sabía porque había tejido esas mantas, las 20, con sus propias manos, en el plazo convenido, y las había entregado al almacén del taller para el envío, y el envío nunca se había producido. El administrador del convento había venido a preguntar 2 meses después, y Evaristo había dicho que había habido un problema con el transporte, que las mantas se habían estropeado en el camino, que ya les haría llegar un segundo pedido cuando la lana nueva llegara de la sierra. El segundo pedido nunca llegó. Bernardo Osal no había vuelto a aparecer por el taller, y Evaristo se había quedado con el dinero del adelanto. Hortensia había guardado el papel porque en aquel momento no supo qué hacer con él, no tenía poder. Era una trabajadora del taller de Evaristo. Usarlo habría significado acusarlo, y acusarlo sin nadie que la respaldara habría significado quedarse sin trabajo y sin ninguna de las dos cosas. Pero ahora era diferente. Ahora no tenía trabajo de todas formas. El problema era que Hortensia no sabía si Bernardo Osal vendría al mercado de abril. Los administradores del convento no siempre venían en persona. A veces mandaban al mozo de compras, a veces hacían los pedidos por carta. Si Osal no venía personalmente, el papel no servía de nada de forma inmediata. Y había algo más que la inquietaba, algo que no había dicho a una presentación y que le pesaba en el pecho como la piedra de un molino. El encargo del convento era por Punto Villanueva. Ese era el nombre que Bernardo Osal había usado en el documento, según la muestra que él mismo había llevado al taller. Punto Villanueva. El punto que usaba Hortensia, el de su abuela. Si Osal venía al mercado buscando ese punto, lo reconocería. Si Evaristo había tratado de llenar ese pedido con otros tejedores, no lo habrían logrado, porque nadie más en Valdejondo hacía ese punto de la misma manera. Era una posibilidad. Era también la única. Volvió a doblar el papel con el mismo cuidado con que lo había desdoblado. Lo devolvió al forro del baúl, cerró la tapa. Faltaban 8 días para el mercado. Los días siguientes pasaron con el ritmo del telar, el golpe seco del peine aplastando la trama, el susurro del hilo pasando por los hilos de urdimbre, el chirrido pequeño de los lisos moviéndose arriba y abajo. Hortensia trabajaba con una concentración que le dejaba poco espacio para pensar en otra cosa que no fuera el hilo entre los dedos, el recuento de la trama, la tensión justa que hacía el paño uniforme. Las manos recordaban lo que la cabeza a veces quería olvidar. Presentación hilaba, y tejía y callaba, con esa clase de silencio activo de las personas que acompañan sin necesitar llenar el espacio con palabras. De vez en cuando hacía una observación breve sobre el hilo, sobre el tiempo, sobre Ramón, y Hortensia respondía con la misma brevedad. Eran conversaciones que vivían en los márgenes de las palabras, en los pequeños silencios entre frase y frase, donde se decía más de lo que parecía. Una tarde, mientras limpiaban los bastidores, Presentación dijo sin levantar los ojos del trabajo: Siriaco y yo quisimos tener hijos. No llegaron. Hortensia la miró un momento. Lo sé, dijo. Presentación asintió. Siguió limpiando, no necesitaban decir más. El 11º día, Evaristo Fuentes vino en persona. Era por la mañana, antes de que la calle tuviera mucho movimiento.
con el aire frío del amanecer todavía colgado entre las casas y el olor a leña encendida saliendo de las cocinas. Llamó a la puerta con los nudillos, 3 golpes cortos y autoritarios, los golpes de quien no espera que le digan que espere. Presentación abrió. Evaristo entró sin que lo invitaran, lo que era su costumbre. Llevaba la chaqueta de paño oscuro y el sombrero en la mano, lo que significaba que venía con la misma cortesía estudiada de la otra vez. Miró la habitación, el telar en el centro, los bastidores con las mantas a medio terminar, los ovillos alineados en el estante. Sus ojos contaron sin que él lo dijera, y lo que contaron le gustó menos de lo que esperaba. «Señora Morales», dijo, «vengo a hacerles una oferta razonable». Presentación no respondió, esperó. «Tengo un puesto central en el mercado. Ellas, según entiendo, tienen asignado el fondo de la plaza. Tengo una propuesta. Les compro la lana ya tejida al precio de costo más un margen pequeño antes del mercado. Evitan el riesgo. Cobran seguro». El precio que dijo a continuación era la mitad de lo que las mantas valdrían vendidas directamente al comprador de ciudad. Era también exactamente lo que se necesitaba para pagar la deuda del fardo de lana. Sin nada sobrante, Hortensia, que estaba sentada detrás del telar, no se levantó. «No», dijo. Evaristo la miró con esa expresión particular de los hombres que no están acostumbrados a que les digan no con tan pocas palabras. «El puesto del fondo de la plaza no tiene salida con compradores serios», dijo, «y el rumor sobre los encargos arruinados». «El rumor lo puso usted», dijo Hortensia con la misma voz con que alguien indica la dirección del viento. Cicencio o Benita, la gallina, que hasta ese momento había estado debajo de la mesa con la cabeza metida bajo el ala, sacó la cabeza, miró a Evaristo con ojo crítico y emitió un sonido que no era exactamente un cacareo, sino una opinión. Evaristo bajó los ojos hacia ella con una expresión levemente descolocada que en otras circunstancias habría sido cómica. Presentación señaló la puerta con una mano tranquila. Evaristo se fue. Pero cuando cruzó el umbral se volvió un momento. «El mercado de abril tiene 16 años de tradición en este pueblo», dijo. «Nadie llega al primer año en el puesto del fondo y vuelve el segundo. Tengan eso en cuenta». La puerta se cerró. Las 2 mujeres se miraron. Luego Presentación se sentó despacio en su silla y comenzó a hilar de nuevo, y el sonido del huso fue la única respuesta que le dieron al señor Fuentes. Mercado de abril en Valdehondo comenzaba el primer sábado después de Semana Santa. Con el amanecer, los productores llegaban la tarde del viernes para montar los puestos en la plaza mayor y en el callejón lateral que llegaba hasta el portal del Vueltos Molino. Los compradores de la ciudad llegaban el sábado por la mañana, después de la misa, y el mercado duraba hasta el mediodía. En esas 4 horas se cerraban la mayoría de los pedidos importantes del año. Hortensia y Presentación llegaron el viernes al atardecer, con las mantas en 2 cestos grandes y el puesto asignado al fondo, junto al portal del molino. Era un rincón que tenía a su favor la pared de piedra del molino viejo a la espalda, lo que protegía del viento, y una luz de tarde que en ciertas horas caía directa y hacía que los tejidos tuvieran buenos colores. A su contra, tenía todo lo demás. Montaron el puesto con lo que tenían: 2 tablones sobre 2 caballetes, un mantel de lino bordado
que había sido de la madre de Presentación, y las mantas dobladas con cuidado, con las esquinas bien alineadas para que el punto de doble trama se viera desde lejos. Hortensia colocó la manta más grande en el centro, extendida sobre el tablón para que cualquiera que pasara pudiera ver la diferencia del punto de un vistazo. Era una manta de lana cruda con un ribete tejido en azul oscuro, el azul que le había dado Presentación de un tinte antiguo que guardaba en el desván y que había resultado ser añil puro, sin adulteración. Cuando terminaron de montar, Presentación se sentó en su silla baja y miró el puesto con los ojos entornados, como un pintor mirando un cuadro terminado. «No está mal», dijo. No era un elogio pequeño viniendo de ella. El sábado amaneció con niebla baja sobre el valle, la clase de niebla de primavera que no es triste sino simplemente fría, que huele a tierra mojada y a hierba nueva, y que se levanta en 2 horas cuando el sol la encuentra. Hortensia estuvo despierta desde antes de la luz, con Ramón dormido en el catre, y Benita despierta en la caja de madera que le habían hecho de bitáculo portátil para los días de mercado. Benita no tenía opiniones favorables sobre los despertares antes del amanecer, y lo hizo saber con discreción relativa. El mercado empezó a llenar después de la misa de 9. Los compradores de ciudad llegaron en 2 carros y a caballo, con sus agentes y sus cuadernos de pedidos, el olor a colonia cara mezclado con el olor a piedra mojada de la plaza. Se dirigieron primero, como siempre, a los puestos centrales. Puesto de Evaristo Fuentes, que tenía la posición más privilegiada de la plaza frente a la fuente, con sus mantas de punto sencillo bien dobladas y su presencia de comerciante establecido. Hortensia observó desde el fondo con la espalda recta y las manos quietas sobre el tablón. Los compradores pasaban. Algunos miraban hacia el fondo de la plaza con esa mirada de quien ya lleva más de lo que quería cargar. Algunos se acercaban, veían las mantas, tocaban el tejido, levantaban una manta para sopesarla. Varios preguntaron el precio. El precio que Hortensia había fijado era mayor que el de Evaristo, lo que le había dicho Presentación que era un error, pero Hortensia había insistido. Una manta de doble trama no se vendía al precio de una manta sencilla. A media mañana habían vendido 3 mantas, 2 a vecinas del pueblo y una a un agente de un comerciante de Salamanca que había palpado el tejido con los dedos y preguntado 2 veces cómo se llamaba el punto. «Punto de doble trama», había dicho Hortensia. «El punto Villanueva». El agente había anotado algo en su cuaderno y se había ido sin comprometerse. Era media mañana. El mercado cerraba en 2 horas y Evaristo Fuentes ya había cerrado 4 pedidos grandes. Fue entonces cuando el administrador del convento llegó a la plaza. Bernardo Osal era un hombre de unos 50 años, de complexión media y andar tranquilo, con sotana oscura y un cuaderno bajo el brazo que llevaba con laco llevado siempre. No era un hombre que llamara la atención en una plaza de mercado, pero Hortensia lo reconoció de inmediato, porque había 3 años que guardaba en el forro del baúl el papel con su firma, y hay personas cuya cara se graba en la memoria cuando está unida a un documento que puede cambiar las cosas. Bernardo Osal se dirigió directamente al puesto de Evaristo Fuentes.
Hortensia lo vio desde el fondo de la plaza con una calma que no sentía, con las manos apoyadas sobre el tablón y los ojos siguiendo cada movimiento. Vio cómo Osal hablaba con Evaristo. Vio el gesto de Evaristo, ese gesto suyo de aplazar, de dar seguridades vagas con la mano abierta. Vio cómo el administrador sacaba su propio cuaderno y señalaba algo escrito. Vio cómo el gesto de Evaristo cambiaba brevemente antes de volver a la expresión controlada. Lo que no podía ver era lo que se decían, pero sí podía ver que la conversación no estaba yendo en la dirección que Evaristo quería. Presentación. Que también miraba, puso una mano tranquila sobre el brazo de Hortensia. Espera, dijo en voz muy baja. La conversación entre Bernardo Osal y Evaristo Fuentes duró lo que dura un asunto que no tiene buena solución para una de las partes. Osal señaló su cuaderno varias veces. Evaristo respondió con palabras que desde la distancia parecían largas y suaves, el tipo de palabras que se usan cuando se intenta convertir un problema concreto en algo nebuloso. Al final de la conversación, Osal tenía la misma expresión con que había llegado, la de alguien que tiene un encargo pendiente y no lo ha encontrado todavía. Se volvió hacia la plaza. Sus ojos recorrieron los puestos con la meticulosidad de alguien que busca algo específico, no un comprador mirando en general, sino un hombre que sabe lo que quiere y está calculando si está aquí. Se detuvo en el puesto del fondo, junto al portal del molino, donde una manta extendida sobre un tablón mostraba un punto de doble trama con un ribete de añil. Caminó hacia allí. Hortensia no se movió. Dejó que se acercara, dejó que pusiera la mano sobre la manta, que palpara el tejido, que levantara una esquina para ver la doble capa. Lo vio fruncir levemente el ceño con esa expresión de quien reconoce algo que llevaba tiempo buscando. ¿El punto Villanueva?, preguntó, mirándola directamente. Sí, dijo Hortensia. Osal asintió despacio, como confirmando algo. Usted es la que teje este punto, desde que lo aprendí de mi abuela Felisa. Sí. Una pausa. Osal miró la manta. Luego la miró a ella. Tengo un encargo sin resolver, dijo. 20 mantas de este punto, pagadas hace 3 años. Nunca llegaron al convento. El mercado seguía a su alrededor. El murmullo de las conversaciones, el olor a churros del puesto de la esquina, el chirrido de una carreta sobre los adoquines. Hortensia metió la mano bajo el tablón, donde había dejado el papel doblado en 3 partes esa mañana, colocado entre las 2 mantas de la reserva para el viaje. Lo puso sobre el tablón. Bernardo Osal lo tomó, lo desdobló. Leyó. Su expresión no cambió, pero sus ojos se detuvieron en la firma de Evaristo Fuentes en la parte inferior, en la fecha, en el sello de cera del convento que había puesto él mismo 3 años atrás. Dobló el papel con cuidado. ¿Puedo guardar esto?, preguntó. Es suyo, dijo Hortensia. El encargo era suyo. Lo que ocurrió a continuación no fue un escándalo. No hubo voces en la plaza. No hubo acusaciones públicas. No hubo nada de lo que en las historias se pone para ser el momento más grande de lo que fue. Lo que hubo fue esto. Bernardo Osal cruzó la plaza con paso tranquilo y volvió al puesto de Evaristo Fuentes. Puso el papel sobre el tablón, señaló la firma y la fecha. Le dijo algo en voz baja que nadie más oyó, y el rostro de Evaristo Fuentes hizo el viaje silencioso de la confianza a la inquietud, y de la inquietud a algo más profundo,
en el espacio de unos pocos segundos, con la misma velocidad con que la roca que parecía firme muestra la grieta que siempre tuvo. Fue el agente de Salamanca quien lo vio. Él había estado a 3 puestos de distancia haciendo otro pedido y había seguido la escena con la atención entrenada de quien sabe que los detalles de las transacciones importan. Se acercó a Bernardo Osal cuando éste se alejó del puesto de Evaristo. Hablaron un momento. El agente miró hacia el fondo de la plaza, hacia el puesto de las mantas de Punto Villanueva. Media hora después, el agente de Salamanca estaba haciendo un pedido de 15 mantas para el siguiente invierno, con el nombre de Hortensia Villanueva en el cuaderno. El pago del adelanto, en metálico, cubrió la deuda del fardo de lana y dejó suficiente para el siguiente mes. Lo que pasó con Evaristo Fuentes fue menos dramático de lo que la gente del pueblo habría esperado, y quizás por eso fue más definitivo. Bernardo Osal presentó el papel ante el delegado del obispado de la ciudad, que era quien supervisaba los asuntos económicos del convento. No hubo escena pública, hubo una revisión de cuentas, hubo una deuda reconocida. Evaristo pagó el adelanto del encargo de 3 años atrás más los intereses correspondientes, lo que no fue un dinero pequeño, y el rumor sobre Hortensia, el rumor que él mismo había extendido con tanto cuidado, murió de la única manera en que mueren los rumores bien construidos. Cuando la persona que lo construyó necesita que desaparezca, porque de repente le conviene más el silencio. En el mercado de mayo, el primer mercadillo mensual después del de abril, el puesto de Hortensia y presentación estaba en el centro de la plaza. Nadie lo había pedido expresamente. Simplemente, cuando Matías Bejarano hizo la ronda para asignar los puestos, miró la lista, miró a presentación, y dijo que el puesto central estaba disponible si lo querían. Presentación respondió que sí, con la misma brevedad con que respondía todo. Mayo llegó con el mismo silencio con que llegan las cosas que han tardado mucho en llegar. Los manzanos del huerto de los vecinos florecieron primero en blanco, luego en un rosa que se iba aclarando según los días, y el olor de esas flores entraba por la ventana del cuarto pequeño con la brisa de la mañana, mezclado con el olor del café que Presentación hacía siempre antes del amanecer en la cocina. Ramón corría en el huerto con Benita detrás, en una persecución sin objetivo. Claro que era el juego favorito de los dos, y que terminaba invariablemente con la gallina declarándose vencedora. Mediante proclama vocal, Hortensia tejía. Presentación hilaba a su lado con el huso girando entre los dedos con esa cadencia que ya no necesitaba atención, solo presencia. Un domingo de mayo, después de misa, llegaron 3 mujeres del pueblo con encargos. Una quería una manta para el armario del dormitorio, otra quería un chal para su madre de 70 años que tenía frío crónico en los huesos. La tercera quería saber si podían hacer colchas del mismo punto para una boda de septiembre. Hortensia tomó nota de los 3 encargos en el cuaderno que Presentación le había dado, un cuaderno pequeño de tapas de hule negro con hojas de papel, baxto que olían a la tinta húmeda de los cuadernos recién estrenados. Era la primera vez en 16 años que escribía un encargo con su propio nombre encima. Ni me llegan las historias de los pueblos como llega la lluvia. No siempre cuando se espera,
no siempre donde se quiere, pero siempre con alguna razón. La historia de Hortensia Villanueva llegó a mis oídos de boca de una mujer que había comprado una de sus mantas en el mercado de agosto y que se había sentado a contármela en el porche de su casa mientras tomábamos un vaso de vino de la cosecha pequeña que guardaba para las visitas. Me contó que la manta dormía ahora en el arcón de la habitación principal, doblada sobre las demás, y que en invierno la sacaba, y que pesaba en las manos de una manera que las otras mantas no pesaban. Me dijo que no sabía cómo explicarlo de otra manera, que había algo en el tejido, en la densidad del punto, que hacía que cuando la ponías encima se sentía como si alguien hubiera decidido que debías estar abrigado, como una intención, como cuidado convertido en lana. Yo creo que tenía razón. Presentación Morales murió 4 años después, en el invierno, con la misma tranquilidad con que había vivido y con el uso todavía en el cajón de la mesita. Le dejó a Hortensia la casa, el telar, los 3 sacos de lana de los Margallo y el cuaderno de tapas de hule negro donde ambas habían anotado los encargos de los últimos años. Vía bastantes páginas escritas. Ramón creció, aprendió a leer con don Severino, el médico que le daba clases los martes, y a los 12 años ya sabía manejar el uso con una soltura que habría sorprendido a Ciriaco si hubiera podido verlo. Benita vivió muchos años más de lo razonable para una gallina y murió en la cama de Ramón, que era el lugar donde había decidido dormir desde el primer día en la casa de presentación, y que nadie se había atrevido a discutirle. Veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Veces nos saca del sitio con tanta violencia que parece que no hay forma de volver, que lo que era nuestro ya no lo es, que el espacio que ocupábamos se ha cerrado como el agua se cierra sobre una piedra que ha caído. Hortensia salió del taller de Evaristo Fuentes con un niño con fiebre en brazos, sin el sueldo del último mes, con un rumor envenenado corriendo detrás de ella por las calles de Piedra de Valdehondo. Y salió también con sus agujas, con el punto de su abuela Felisa y con un papel doblado en 3 partes en el forro de un baúl. No siempre la justicia llega a tiempo, no siempre llega de la manera que uno imagina. A veces no llega en forma de voz alta, ni de plaza pública, ni de nadie que diga en voz alta que tenías razón. A veces llega en forma de un administrador que pone un papel sobre un tablón de mercado y señala una firma con el dedo en silencio de los ojos de alguien que tiene cuentas pendientes. A veces la justicia es así de callada, así de concreta, así de irrefutable. Hortensia nos enseña que hay cosas que no se pueden quitar aunque se intente. El saber de las manos, la memoria de lo que se aprendió bien, la dignidad de quien sabe que hizo su trabajo. Esas cosas no se quedan en el taller cuando te echan, se van contigo, y si un día las necesitas de nuevo, ahí están. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó algo en ti, si te recordó a alguien que conociste o a algo que viviste, déjame tu comentario aquí abajo. Los leeré todos con mucho cariño, uno por uno, como se leen las cartas de verdad. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo estas historias de mujeres que la vida intentó borrar y que, en silencio, se quedaron. ¿Alguna vez guardaste algo durante años
sin saber para qué, y el día que lo necesitaste estaba exactamente donde lo habías dejado,